Entonces es importante también, Maggie, repasar cómo ha sido, antes de ir con Botinelli, los diferentes cambios, idas y venidas con los ministerios de Interior en la historia política del Uruguay, ¿no? Sí, la realidad es que ayer conversábamos entre colegas cuáles podrían ser las posibilidades, ¿no? Después de un hombre tan fuerte, tan nacionalista, tan del Partido Nacional como Jorge Larrañaga, ¿qué nombres podrían ser? Y la verdad es que con una mano me alcanzaba para contar los posibles nombres dentro del Partido Nacional. Se manejaba, bueno, Javier García, que fue el ministro interino, podía ser o un Penades o un Heber, hombres de partido, de estructura partidaria, que podrían llegar a cubrir ese lugar. En algún momento también se conversó de una posibilidad de un Pedro Bordaberry, que si bien no es del Partido Nacional, es un hombre que podría atender las necesidades de esa cartera, pero bueno, terminó siendo Heber el anuncio de ayer a la noche del presidente Luis Lacalle Pou. Y como bien decía Clau, siempre el Ministerio del Interior es un lugar de relevancia, ¿no? Porque primero es uno de las temáticas que más nos preocupan a los ciudadanos y donde más ponemos la lupa y donde más esperamos que los gobiernos tengan repercusiones o hagan bien su trabajo. Y hemos visto en la historia de nuestro país ministerios del interior que han llevado a los gobiernos a perder elecciones y ministerios del interior que de alguna manera los han posicionado. Tenemos unas placas para compartir así una línea del tiempo donde vamos a hacer un breve repaso. Del retorno a la dictadura hasta ahora hay 19 ministros del interior. Por supuesto que vamos a frenar en algunos que entendemos más relevantes. Si tenemos así las placas, Vero, las podemos poner en pantalla. El primero donde nos vamos a detener, que fue el primero luego del retorno de la democracia, es Carlos Manini Ríos, fue en el 85, que cuando asumió la presidencia Julio María Sanguinetti lo nombró como Ministerio del Interior, pero también había sido diputado, subsecretario del Ministerio del Interior, senador, director de la OPP, ministro de Educación y Cultura y de Hacienda. Era el tío de Guido Manini Ríos y su padre, Pedro Manini Ríos, abuelo también del actual senador, también fue ministro del Interior. Vemos en esta imagen una persona con una extensa carrera política, que ocupó varios cargos políticos y además de tradición familiar política, como lo fue Carlos Manini Ríos, que además era periodista y estaba allí como director de La Mañana. Después Juan Andrés Ramírez, pasando los años, Juan Andrés Ramírez, ayer estuvimos conversando con él, fue en el 89, fue elegido senador por el Partido Nacional dentro del sector herrerista. Al año siguiente el nuevo presidente, Luis Alberto Lacalle, lo designó ministro del Interior, cargo que desempeñó del 90 al 93, y luego de ese cargo de relevancia fue además legislador, candidato y precandidato a la presidencia, ¿no? A partir de ese cargo, Juan Andrés Ramírez, una de las figuras más fuertes dentro de su partido. Después Dider Operti, ministro del Interior de Uruguay en el 95 y 98, y ministro de Relaciones Exteriores desde el 98, cargo con el que también se permaneció durante la presidencia de Jorge Valle, o sea, tuvo varios cargos, digamos, dentro de los gobiernos. Luis Hierro López en el 98 fue designado ministro del Interior, cargo que ejerció por pocos meses al ser promovido por su sector político como candidato presidencial para las elecciones internas del 99. En ese periodo se remitió al Parlamento, entre otros, el proyecto de normas complementarias de la Ley de Seguridad Ciudadana, se culminó la preparación del proyecto de Ley Orgánica Policial y otras cuestiones que tienen que ver con el Ministerio del Interior bien importantes, ¿no? Luis Hierro López, una figura de relevancia también, por supuesto, del Partido Colorado. También Guillermo Stirling, que el 9 de octubre del 98, durante la presidencia de Julio María Sanguinetti, fue designado ministro del Interior, cargo que desempeñó hasta el 28 de febrero del 2000. El 1 de marzo del 2000, el presidente electo Jorge Valle lo designa y ratifica en la misma cartera que condujo hasta el 16 de marzo del 2008. Fue el ministro que más tiempo ha estado en ese cargo después del Frente Amplista Eduardo Bonomi. Sí, muchos ministros del Interior han utilizado el ministerio como para catapultarse a la presidencia. Trampolín. Y no les ha ido bien, generalmente, no les ha ido bien. Es una condición justamente que uno piensa, como decías vos recién, Claudia, que es tan finito, ¿no? Esa gestión, pero al momento de presentarse a la presidencia no ha Es más de uno de los que fueron ministros que está repasando Magdalena intentaron. Sí, intentaron con pelear por la presidencia de la República. Con buenas gestiones, ¿no? Con buenas gestiones y no lo lograron. Exacto. Es el caso, bueno, de Guillermo Stirling. Después, viniendo más a la actualidad, tenemos allí
a la primera mujer en ocupar este cargo, que es Daisy Tourné, la frente amplista Daisy Tourné, que el 1 de marzo del 2007 el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ante la renuncia del ministro del Interior, José Díaz, anunció que la persona que iba a sustituir era la diputada Tourné y de esa forma, como les decía, se convirtió en la primera mujer en esa cartera. Lo hizo el 5 de junio del 2009, renunció, bueno, por una serie de situaciones que se dio dentro de su partido y con la oposición, y luego fue diputada y senadora y también una mujer del Partido Socialista con gran relevancia política y que la verdad, la confianza del expresidente Tabaré Vázquez en ese puesto también la posicionó dentro de su partido. Y después tenemos a Eduardo Bonomi, el ministro del Interior, que más tiempo estuvo en esa cartera, estuvo 10 años frente a la cartera del Interior, tanto en el gobierno de José Mujica como en el último de Tabaré Vázquez. Asumió un 1 de marzo del 2010, cuando fue designado el entonces presidente José Mujica, y luego estuvo en la presidencia de Tabaré Vázquez y dejó su cargo el 14 de febrero del 2020, antes de que asuma, digamos, el nuevo gobierno. Luego Jorge Larrañaga, de caras a las internas del 2019, Larrañaga se postuló como precandidato y también promovió el plebiscito de reforma constitucional llamado Vivir sin Miedo. De alguna manera ese plebiscito lo posiciona a él, que era un legislador de relevancia con ya varias precandidaturas a la presidencia y demás, lo posiciona, digamos, en esa temática de la seguridad pública y es el presidente de la calle Pou que lo elige para llevar adelante esa cartera y bueno, como todos sabemos, falleció el sábado 22 de marzo y ahora queda en su lugar, anunciado ayer por el presidente Luis Lacalle Pou, Luis Alberto Heber, otro hombre del Partido Nacional.